Hola amigos, buenos días a todos, un abrazo muy fuerte. Quisiera compartiros en esta mañana Dios de lo imposible. Y para ello acompañadme en el libro de Mateo, en el capítulo 17 y versículo 20, que dice así: y Jesús les dijo: porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Es cierto que hemos oído muchas veces este versículo y yo estoy segura de ello, por supuesto. También sabemos que la fe es la certeza de aquello que esperamos, pero que no lo vemos. Pero ¿qué pasa cuando la fe falla? Cuando la montaña o el problema, dicho de otra manera, es tan grande que ya no nos quedan fuerzas para moverla. Cuando hemos orado por esta montaña para que se mueva, o dicho de otra manera, lo podríamos llamar problema, para que se moviese. Y nada, el problema sigue su curso, incluso a veces parece que empeora por momentos, ¿no? Que parece que va incluso a peor. Y entonces la fe pues empieza a flaquear. Vienen las dudas, los reproches. En nuestra mente pues se nos cruza todo tipo de preguntas. ¿Pero qué hice mal? ¿Para qué? ¿Por qué no me escuchas? ¿Para qué toda esta situación? O como María, ¿recordáis a la hermana de Lázaro? Que puede venir a nuestra mente pues como María, ¿no? Que fuimos de los que nos sentamos a los pies del Maestro y tomamos detalle de toda su palabra, de los que cuando oramos pues recordamos al Señor todas y cada una de sus promesas, ¿no? Recitándolas en nuestras oraciones. Señor, recuerda que tú me prometiste esto y lo otro, y nada. Parece que no ocurre nada. Y como digo, pues la montaña no se mueve, ¿no? Y el problema parece incluso más grande, ¿no? De lo que empezó al principio. Y parece que todo está perdido, ¿verdad? Nos hemos sentido muchas veces en esa situación, ¿no? En la que parece que todo está perdido, que la esperanza se va, las fuerzas también se van con la esperanza. Y llamaste al Señor con clamor y con dolor en tu corazón para que acudiera en tu socorro. Y como dice en Juan 11, en el versículo 6, ¿no? Que dice, cuando yo, pues que estaba enfermo, habla de Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar que estaba, ¿no? Fijaos, se quedó 2 días más en el lugar que estaba, no acudió. Cuando tú creíste que ya no había remedio y como ya conocemos la historia, ¿no? De que Marta y María estaban pidiendo su ayuda, ¿no? Mandaron llamarle y no se presentó ante ellas, ¿no? Ellas habían perdido ya toda esperanza, ¿no? Y en su corazón había incluso reproche, ¿no? Porque, como vemos luego ya en el versículo tanto 21 como en el 32, primero dice que Marta, cuando Jesús ya vuelve y se presenta delante de ellas, Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y después María, ¿no? En el 32, en el versículo 32 del mismo capítulo 11, dice que María, cuando se presentó delante del Señor, le dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿verdad? Si hubieses estado aquí, Señor, si tú hubieses traído respuesta cuando yo te pedí, cuando yo te clamé, cuando yo te necesité, no hubiese dado ya todo por perdido, porque este problema ha ido cada vez a peor, ¿verdad? Y nuestra fe puede flaquear, como ya he dicho antes.
Nuestros pensamientos o nuestra razón no comprenden los pensamientos de Dios. Y aunque todo parezca perdido, no tenemos que olvidar en quién hemos creído. En ese Dios que hace posible lo que es imposible. Como he dicho en el título, en el Dios de lo imposible. Y como le contestó Jesús a Marta, que le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. El Señor sabe nuestra condición humana y al contrario que nosotros, Él sí conoce nuestros pensamientos. Sabe que hay momentos en los que nos entran las dudas, en los que nuestra fe flaquea, pero Él siempre acude al clamor. Y a nosotros nos puede parecer demasiado tarde. Quizá cuando ya no tenemos esperanza, cuando lo habíamos dado todo por perdido, pensamos que debería de haber llegado en el momento antes de que ocurriera la catástrofe, ¿no? Antes de que se desvaneciera toda esperanza, ¿verdad? Pero yo te digo en esta mañana que Él no llega tarde, nunca, porque Él llega en el momento exacto, en el momento oportuno para poder manifestar así su gloria, ¿no? Como le dijo a Marta, ¿verdad? Y aunque quizá haya reproche en nuestro corazón, ¿no? De ¿dónde estás? ¿Por qué a mí no me escuchas? Etcétera, ¿verdad? Hay muchas preguntas, ¿no? que se nos vienen a nuestra mente. Ten en cuenta que Él llegará en el tiempo preciso para hacer la obra y, repito, para así glorificarse en nuestras vidas. No solo traerá respuesta y solución a nuestros problemas, es decir, no solo que Él llegará en el momento preciso para mover tu montaña, para mover nuestra montaña, sino que se manifestará allí, en medio de esa situación. Él manifestará su gloria a través de ese problema, ¿no? Que tú, pues, o que yo, ¿no? Que nosotros ya lo dábamos por imposible. Pensad por un momento en la reacción de Marta y María, ¿no? Cuando el Maestro resucita a Lázaro, cuando ya toda esperanza está perdida y cuando se dieron cuenta de que, pues eso, de que ya, o pensaron de que ya no había vuelta atrás, de que ya no había nada posible, ¿no? para que su hermano estuviese con ellas, ¿verdad? Cuando tú ya creas que todo está perdido, cuando tú veas creas que ya no hay posibilidad alguna de mover esa montaña, de solucionar ese problema, pues como Marta y María, ¿no? Que ellas se dieron cuenta de cuán grande era el poder de Dios, ¿no? Y su fe fue aumentada. Seguro que la enseñanza principal fue no dudar jamás del poder de Dios y, por supuesto, la gratitud que había en el corazón de ellas hacia Cristo, pues eso no cabía, desde luego, en el corazón de ellas, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir en nuestras vidas, ¿no? Cuando vemos la manifestación del poder de Dios en medio de nuestras situaciones, de nuestros problemas, cuando vemos que Dios hace posible lo que es imposible para nosotros, hay una gran gratitud en nuestro corazón. De hecho, en el siguiente capítulo, en el capítulo 12, en el versículo 2 y 3, dice que Marta volvió a invitar al Señor a cenar a su casa con Lázaro ya resucitado, y Marta le servía. Me imagino que ya no habría queja ni reproche en su corazón. Dice que le servía con gratitud, ¿no? Y María dice que tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ¿no? Como digo, Marta seguía siendo la gran anfitriona perfecta, sirviendo la cena, y María sirviendo una libra de perfume, que viene siendo o equivale como más o menos medio litro aproximadamente de perfume de nardo, ¿no? De mucho precio, o sea, carísimo, ¿no? Y después de ungir los pies de Jesús,
dice que lo secó con sus cabellos, ¿no? Parece ser que nada de lo que hiciese podía agradecer tanto como con todo su corazón, ¿verdad? De cómo el Señor se glorificó en medio de la situación. Y como dije antes, aunque no alcancemos a entender los pensamientos del Señor, porque sabemos que los pensamientos de Dios son altos, confiemos en que Él llegará al tiempo exacto, al tiempo preciso, a mover nuestra montaña, a solucionar nuestro problema, a calmar nuestro dolor y a llenar, a hacer posible lo que para nosotros es imposible. Y aunque pensemos que ya todo está perdido, confiemos en que Él se glorificará en nuestra vida, no solo para hacernos bien a nosotros, sino que también a través de esa situación también bendecirá a los que nos rodean. Y digo esto porque hace unos días escuché quebrantada el testimonio de una hermana de la iglesia en la que yo acudo. Ella contaba cómo llevaba meses luchando contra un cáncer del que no solo soportó el duro tratamiento de la quimio, ¿verdad?, sino que después de operarla y extirparle gran parte de su cuerpo donde se encontraba el cáncer que la estaba, acechando, ¿no? Después de la operación, ella cuenta que le dijeron a su marido que habían hecho todo lo que era posible, todo lo que estaba al alcance de ellos, ¿no? Y que el tiempo que le quedaba, es decir, estaba desahuciada, ¿no?, que no tenían ninguna esperanza, pero el tiempo que le quedaba, que fuese preparando, pues todo lo que necesitaba preparar con su hija adolescente, con su marido, etcétera. Pues lo que se le suele decir, lo que suelen decir los médicos, ¿no?, cuando ya desahucian a alguien, cuando no hay esperanza, ¿no? Y ella contaba en su testimonio lo duro que fue ese tiempo, ¿no?, pero que sintió cómo el Señor estaba obrando a través de las oraciones de los hermanos en la fe y de cómo esa situación también estaba obrando en su familia, porque antes de que ocurriera todo esto del cáncer, pues ella estaba atravesando problemas muy difíciles, ¿no?, en su familia, con su esposo y con su hija adolescente, ¿verdad? Y cómo a través de esa enfermedad el Señor se estaba glorificando. Y dice que ella se estaba preparando ya para partir con el Señor, que lo estaba asimilando, ¿verdad? Y ella se dio cuenta de que toda esa situación, toda esa enfermedad y todo eso que ella estaba atravesando había cambiado, ¿no?, su familia, había habido un gran cambio, ¿verdad? Y de repente dice que, pues que el médico la llama a la consulta, la cita para decirle que las últimas pruebas que le habían hecho eran muy diferentes a las que él había comunicado a su esposo, ¿no?, de desahucio, y que el hombre dice que todo serio, dice que intentaba justificar científicamente lo que había dicho esas pruebas, ¿no? Decía, esas cosas suelen pasar, una entre 10.000, ¿no? Y así justificando, pues, científicamente lo que ella ya sabía, que había sido un milagro de Dios, ¿no? El que ella no necesitaba tratamiento hasta el punto de que, quiero decir que no estaba desahuciada, sino que ya no solamente no necesitaba tratamiento, sino que solamente con tomarse una pastilla, ¿no? Y ella había visto, ¿no?, cómo el Señor se había manifestado, se había glorificado, mostrando una vez más el poder que Dios tiene. Y como he dicho al principio, viendo cómo Dios es Dios de imposible. Por eso en esta mañana te quiero dejar ese pensamiento, ¿no?, este mensaje. Pases lo que pases, estés pasando por lo que estés pasando, no te olvides de que Dios
es Dios de imposible. Gracias por estar ahí, por escuchar y, por supuesto, gracias a Dios por ti, por tu vida, y espero que tengáis todos, amigos, una buena semana. Un abrazo muy fuerte y os espero la semana que viene.